Hola, 27 de enero, ¿cómo se han sentido? ¿Qué tal les fue ayer con su eje del ser? ¿Empezaron a tener más contacto con su alma? ¿A sentirse más identificados? Bueno, si no nos alcanzó 26 para conectar, 27, vaya que nos conecta profundamente. 27 es la letra Z del abecedario, que en los ejes es la que nos da la profundidad. Tenemos el eje X, que es el de la experiencia, que es el cuadro a cuadro, ¿verdad? Tenemos el eje Y, que es el que cae, que es el que trae el potencial, el propósito, la finalidad, el que trae la información en el momento. Es el que siempre está en el presente, ¿sí? Y tenemos el eje Z. ¿Cuándo se genera Z? Cuando 3 puede ver a 2 y a 1. Y se hace la 3D, ¿sí? Esta tridimensionalidad es en base a eso, que 3 puede ver a 2 y a 1. A veces 2 y 1 van a estar conectados así, o van a estar conectados con 1 y 2 en nuestro sistema binario, pero siempre va a ser 3. Entonces, ¿qué nos quiere decir Z? Z nos ayuda en esa profundidad y no quedarnos como un dibujito 2D, solamente plasmados, donde no pudiéramos sentir el ambiente que nos rodea, donde no pudiéramos identificar al otro en un contexto, donde no pudiera saber yo que estoy habitando la tierra, sino que me sentiría a lo mejor parte de la tierra, pero no me pudiera diferenciar. No pudiera decir, esto es un ser humano. A lo mejor me sentiría todo plasmado y a lo mejor no tendríamos una forma, ¿no? Simplemente estaríamos ahí. Entonces, 27 también es el alma, pero de una parte mucho más allá que solamente decir que es el diseño. Es la conectividad con el origen. Digamos que es como una puertecita para empezar a conectar con ese espíritu que hemos estado hablando constantemente. Entonces, bueno, 27 son los circuitos originales, que es lo que le tiene que entregar a 7 para que se pueda empezar a activar ese movimiento. ¿Qué código, qué información, qué diseño, qué estructura, qué modelo? ¿Qué es eso que se va a entregar para que llegue al concreto y empiece a trabajar? Entonces, si te fijas, la existencia tiene muchos pasos antes de aparecer en el planeta, ¿verdad? Entonces, el ser humano no nada más es que nació el bebé, es que antes hubo un montón de pasos, muchísimo antes de que fuera a empezar a unirse su biología, muchísimo antes de que se concibiera. Hay todo un plan atrás, entonces es bien importante que nosotros tengamos conciencia de eso. No fue una cosa pequeñita lo que se generó, fue algo muy, muy grande para poder habitar aquí. Y 72, si yo no entendiera que es 27, pues me voy a leerlo. Y es el origen de los circuitos. Uno me va a decir que son los circuitos originales, me va a decir ya tienes la información, y el otro me va a decir apenas te va a llegar la información, apenas te estamos pasando de qué se trata o de qué se va a tratar. Entonces, cuando nosotros podemos conectar con ese doble, con nuestra alma, esa alma ya sabe de qué se va a tratar el que baje aquí. Que lo haga o no lo haga es otra cosa, pero ya sabe. ¿Por qué? Porque recibió toda la información del origen para poder tener esta parte de molécula y de materia. O sea que la parte subatómica, que es donde estaría el origen, le comunicó la parte atómica, que es donde está el alma, lo que necesitaba para poder ser molécula que se convertiría en este ser, en este tiempo, en esta forma, con estas características, con estos límites y alcances, y ubicado en el planeta Tierra. Entonces, no fue chiquito, fue un gran trabajo de todos. Entonces, dime si no es importante que nosotros reconozcamos eso, que reconozcamos todo ese desarrollo que se hizo previo a que nosotros llegáramos aquí y nuestros papás nos recibieran, previo a que ellos supieran que estaban esperando un bebé, previo. Entonces, ¿hay algo al azar? No. Todo está en su tiempo y en su forma, como debe de ser. Qué fuerte, ¿verdad? Y bueno, en su frecuencia de veloz es 338,
la percepción dinámica. Todo el plano 3 en dinamismo. ¿Por qué dinámico? Porque ese 8, ¿se acuerdan que es la sincronización? Es ese infinito finito, es el que me va a comunicar entre todos los planos. ¿Por qué es dinámico? Porque no nada más se tuvo que comunicar el origen con el plano 6 para decirle cuál es el potencial y el propósito de esta persona, porque va a haber 6 y 9, ¿no? Y luego con 5, oye, esta es la lógica que le vamos a operar porque necesitamos que haga estas actividades y se desarrolle así, que llegue a esta familia y tenga estas características, ¿ok? Y luego 5 a 4, este es el diseño que se necesita, eso es la estructura que me están pasando. Tienes que acoplarte, bueno, ese diseño dice que va a tener el cabello de tal color, los ojos de tal color, va a tener 2 brazos, va a tener una altura, un color, una tez, o sea, todo detallado. Va a tener una capacidad de conectividad, va a tener un idioma, va a tener funciones básicas para sobrevivir en el planeta, porque todos venimos con esas. Entonces, ¿qué más va a tener ese ser? Van a ser en tal lugar, ¿por qué? Porque va a ir a apoyar a otro grupo y necesita llegar ahí. ¿Sí? Necesita llegar ahí porque ese grupo está trabajando en conjunto y también en particular. Entonces, nosotros tenemos esas actividades en conjunto en particular. Y bueno, ya, 4 dijo, está bien, ya, está todo esto. En 3 vamos a darle ese alto, ese ancho, esa profundidad. En 2 le vamos a dar esos circuitos de conectividad. Y en 1, ¡pum!, llegó concreto. Ya llegó al concreto. Pero se tiene que estar comunicando para actualizarse. Así como los celulares. Tiene que estar conectando a la red para actualizarse. Tiene que conectarse a la red. Previo a la red te vendían el disco, ¿no? El CD. Y previo a eso era el disquete. Y previo a eso eran unas tarjetas perforadas. Entonces, así como nosotros podemos ver los avances en la tecnología, también podemos ver los avances en esta tecnología. En esta tecnología tan maravillosa. Si yo no entiendo qué es 38, me voy a ver qué es 83 y es mover la percepción. Es muy diferente. El otro me estaba diciendo que la percepción estaba en movimiento. Pero mover a la percepción es moverme de plano en plano. Es ver desde dónde me estoy viendo. Ok, estoy hablando de este tema, estoy hablando desde el concreto, desde lo físico, desde lo material, lo que puedo tocar. O necesito más profundidad. Me voy a poner un plano más arriba. Lo voy a hablar desde hacer conexiones. Me voy a hablar desde donde me veo. Me voy a hablar desde el diseño, me voy a hablar desde la lógica, me voy a hablar desde el potencial, me voy a hablar desde el origen. ¿En qué marco me estoy hablando? ¿Desde dónde estoy tocando el tema? ¿Sí? Entonces, 83, el mover la percepción es no quedarme con una idea fija. No decir esto es así porque es así y se acabó. No, hay todo un desarrollo atrás para que pueda hacer eso. Pero no te dice que sea limitado. Te dice que dentro del alcance lo puedes incrementar. O lo puedes tener así chiquito, pero puedes incrementar. Puedes ir abriendo ese compás del ángulo, por eso Z es un ángulo que se mueve así. Entonces, no está fijo, la profundidad depende de donde pongas tú el ángulo, ¿verdad? Entonces, siempre se va a estar actualizando, no se va a quedar. Fijo, si lo dejas fijo, imagínate que ya te quedaste con ciertos conceptos, con ciertas ideas, y todos esos ya no van en función de la realidad que estás viviendo. Y tú quieres seguir llevándolos y la realidad te dice, no, ya no. Entonces te vas a sentir, pues a lo mejor atrasado, te vas a sentir relegado, te vas a sentir aislado, te vas a sentir incomprendido, te vas a sentir atacado, pero solo porque tú no quisiste crecer igual que el otro. No quisiste hacer tu chamba de actualizarte. No quisiste hacer esa conectividad que se necesita para estar aquí. No quisiste hacer esa parte que a ti te corresponde, entonces. Eso sabiéndolo. Y sin saber, de todas maneras, tu interno te dice, hay que buscar más. Oye, como que esto que siempre me han dicho que es ley, como que ya no me suena. Entonces será, ¿ley de quién? Ley creada por el hombre, ley creada por quién se creó, desde dónde. ¿Te has cuestionado aquello que te dice, no, es que esto es ley y regla? Sí, pero ¿quién dijo? ¿De dónde viene? ¿Cómo se fundamenta? ¿Todo el tiempo pasa igual o hay posibilidad que cambie? Y si hay posibilidad que cambie, ¿qué pasa con ese cambio? ¿Qué se gana? ¿Qué se pierde? ¿Qué se olvida? ¿Qué se quita?
Entonces, sí necesitamos empezar a sernos responsables de esa parte. Y bueno, calendaria nos ayuda a ubicarnos en el presente, en el ahora, para que nosotros sepamos de qué va. Ya que nosotros lo desarrollemos es otra cosa. Entonces hoy nos dice 27 de enero de 2025 es para las 5D día Z, para las 3G es día 27, vuelta 2, cuadrante humano, paso humano de la mano lineal. Es el humano con el humano en su aspecto veloz, ¿verdad? Del mapa en el lado de mar. Z es el final del abecedario español, pero al utilizarse en las cardinalidades es la profundidad. Es el alma, pero más que nada es esa experiencia acumulada de la A a la Z, como la paz. Es la comunicación del ser con el origen en su totalidad. 2 es circuitos, 7 es origen, circuitos originales. Es la antesala a una nueva A, que sería la activación del circuito dinámico, 28. El profundizar es un proceso que me permite considerar qué fue lo que experimenté, cómo lo experimenté, qué valores me aportó, cuál fue mi aprovechamiento y cómo lo recapitalicé para aplicarlo en mi día a día. ¿Tengo la capacidad de reconocerme como experimentador de la realidad o solo me quedo con mi verdad? ¿Me reconozco como experimentador y me atrevo a ir haciendo esos cambios que necesito, haciéndome esos cuestionamientos? ¿O solo me quedo con mi verdad? Y si mi verdad no alcanza para hacer ese acompañamiento a la realidad, que lo más seguro es que no, porque acuérdense que la realidad sostiene a mi verdad. La realidad la sostiene. Entonces, ¿cuántas verdades de cada actor de la realidad se tienen que caer para ajustarse a la realidad? ¿Cuántas? ¿Cuántos diseños ya caducaron, ya no comulgan con la realidad actual, ya no enlazan por más que quieran, por más presión que pongan, termina botándose, porque ya no son suficientes, ya llegaron a la fase terminal de su utilidad y hay que buscar nuevos? Entonces, cuando nosotros detectemos que algo que antes utilizábamos, creíamos, pensábamos, vivíamos, ya no es suficiente, es porque nos está hablando que esa curva ya llegó a su parte donde se puso como muy plana. O sea, ya no va a dar más para crecerse a plano, se fundió con la experiencia. Entonces, en ese punto, cuando tú lo identifiques, tenemos de dos: o hacemos oposición y buscamos algo más que nos mueva de ahí, a algo que nos haga hacer el movimiento, o nos quedamos ahí, nos quedamos como en un ciclo sin acabar. En lugar de que sea ese 8 que conecta, lo voy a volver un círculo, no va a llevarme a ningún lado. Entonces me va a quedar como ese hámster en la ruedita, que piensa que por más que corre, no se mueve de donde está. Que a lo mejor su percepción dice, si me subo ahí voy a poder salir de aquí, ¿no? Y corre. Lo único que está haciendo es acabarse su energía, se está desgastando, se cansa, sale súper agotado, se va a dormir. Pero no cambió nada de lo que estaba ahí. Solo fue a dar vueltas en círculo. Pero si ese hámster se pone listo y dice, ¿por qué tengo que correr solamente ahí? ¿Y qué tal si me pongo a trepar por un lado de la jaulita? ¿Y qué tal que si veo un huequito y me meto ahí? ¿Qué pasará? Entonces puede empezar a experimentar otra cosa que no sea ese circulito, ¿no? Pero a lo mejor como antes le daba miedo, no sabía, no se atrevía, pues se quedaba en su circulito. Pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo ese circulito te va a dar lo que necesitas? Porque llega un punto en que tu mismo ser te dice, ya aquí no es, ya, ríndete, aquí no es, ya pasó. No se te olvide derivar, hazte tus preguntas, conócete más profundamente, conecta no solamente cómo actúas, sino también qué es en lo que piensas, qué es lo que crees que piensas, qué es aquello que te dijeron que tenías que pensar, y realmente eso te sigue resonando o ya no. Bueno, y nos vemos el día de mañana. Entrega tu día, bye bye.